Dayani Rodríguez Fuentes, soy estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 107. En la materia de inglés, mi profesor es Hermes Mesa Hernández, voy en el grupo tercero ALCM y en esta ocasión haré una recopilación de lo más importante que vimos en esta tercera unidad. What is the present perfect? Bueno, el presente perfecto es una combinación del presente con el pasado. Es decir, usamos las acciones que ya pasaron, pero que tienen un significado en el presente. Uno de sus usos es describir una experiencia. También lo usamos para expresar algo que ya ha cambiado con el tiempo. El presente perfecto es usado para nuestros logros y también lo usamos para acciones que todavía no han ocurrido, pero nosotros sabemos que en algún momento van a suceder. También lo usamos para describir acciones que ya ocurrieron varias veces en el pasado. Las reglas gramaticales. Bueno, la regla de los verbos para el pasado participio, que es en el tiempo en el que se hacen los verbos del presente perfecto, es la misma que la del pasado simple, siempre y cuando sean verbos regulares, es decir, los verbos más la terminación ed. Es muy común ver en las frases del presente perfecto estos verbos, así que están en esta tablita. El verbo es be, que significa ser o estar en español. En pasado simple es was o were y en pasado participio es been. El verbo es do. En español significa ser. En pasado simple es did y en pasado participio es done. El otro verbo es go. Su pasado simple es went y su pasado participio es gone. El verbo es make, pasado simple, met, y su pasado participio se queda igual, met. El verbo también tenemos see, que significa ver. En pasado simple es saw y su pasado participio es seen. También hice estas flashcards, que son estas tarjetitas en las que viene el verbo infinitivo en pasado participio y el significado del pasado participio. Pero yo tomé las más importantes para ponerlas en esta actividad y estas son las más frecuentes en las oraciones del presente perfecto. Vamos a comenzar con win, que es el infinitivo de ganar. Su pasado participio es gone y su significado es ganado. Tenemos que entender que todos los verbos en pasado participio terminan en ado o en ido. También tenemos write, que significa escribir. Su pasado participio es written, que significa escrito. Tenemos aquí escrito, pero ¿por qué no tenemos escribido? Pues porque estaría mal dicho que yo diga yo he escribido. Entonces se queda como yo he escrito. Aquí tenemos el verbo think, su pasado participio es thought y su significado es pensado. Tenemos en esa tarjetita understand, su pasado participio es understood y entendemos que su significado es entendido. El verbo es eat, que significa comer, el pasado participio es eaten, su significado es comido. Speak, su significado es hablar, su pasado participio es spoken y su significado es hablado. El verbo show, su pasado participio es shown o showed, su significado es mostrado. El verbo es send, su pasado participio es sent y su significado es enviado. El verbo es sell, su pasado participio es sold y su significado es vendido. De este lado tenemos el verbo say, su pasado participio es said y su significado es
dicho. Aquí es importante saber que tanto know como meet significan conocido, pero expresan cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque esta parte lo utilizamos para hablar sobre un tema o de saber algo. Y meet lo utilizamos para conocer, pero conocer personas. Entonces, el infinitivo es know, he know, y su pasado participio es he known, y su significado es conocido. El verbo infinitivo es meet y su pasado participio es met, que significa también conocido. El infinitivo de este verbo es drink, que es beber. Su pasado participio es drunk y su significado es bebido. De este lado tenemos buy, su pasado participio es bought y significa comprado. Bueno, tenemos las contracciones. Las contracciones son las formas cortas de escribir y de decir las oraciones de este mismo tema, que es el presente perfecto. Siempre vamos a guiarnos de los verbos, del verbo have o has. Pero ¿de qué depende usar have o has? Bueno, pues usamos has cuando nos referimos a terceras personas, que es she, he, it. Y cuando no, utilizamos have, es decir, cuando vamos a utilizar un sujeto que sea I, you, we o they. Estas formas cortas son las siguientes: I've, you've, we've, they've. Cuando estamos hablando de terceras personas, entonces decimos his, she's, its. Y siempre vamos a acompañarlo del verbo en pasado participio. Como vemos, la estructura es el sujeto, el auxiliar has o have y el verbo que es pasado participio. Esta es solamente la contracción del sujeto con el auxiliar. Ahora vamos a ver por completo la estructura del presente perfecto. El afirmativo, bueno, va primero siempre el sujeto y ya vimos cómo decidimos si se trata de have o de has. Agregamos el verbo en pasado participio y el complemento. En negativo es el sujeto, el verbo have o has. Agregamos not, el verbo en pasado participio y el complemento. Cuando vamos a hacer oraciones interrogativas, escribimos primero have o has, el sujeto, el verbo en pasado participio, el complemento y finalmente agregamos el signo de interrogación. Ahora vamos a ver los adverbios. ¿Pero qué son estos adverbios? Bueno, estos adverbios nos dicen cuando algo ya sucedió, no ha sucedido, durante cuánto tiempo o el periodo en el que se ha realizado. En el presente perfecto nos ayudará mucho para identificar qué oraciones son de este mismo tema. Vamos a ver el primer ejemplo, que es already. Already solamente lo vamos a ver en oraciones positivas e interrogativas. Además, already significa ya, es decir, lo utilizamos para decir que algo ya ha sucedido. Bueno, entonces en la oración positiva vemos que already lo ponemos en la siguiente frase como subject, has o have, already y el verbo en pasado participio. Cuando es en oraciones interrogativas, escribimos has o have, subject, already y el verbo en pasado participio, siempre agregando el signo de interrogación a lo último. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. En los ejemplos tenemos I have already written the article, que quiere decir yo he escrito el artículo. También tenemos otro ejemplo en el que decimos has Simon already left the party? Simón ya se ha ido de la fiesta. Ahora vamos a ver otro adverbio. Este adverbio es yet. Yet significa todavía.
Este adverbio lo utilizamos en oraciones en las que decimos que todavía no ha sucedido algo o cuando preguntamos que si todavía se ha hecho. Entonces, solamente lo utilizamos en oraciones interrogativas y negativas. Es decir, para la negativa, la estructura es sujeto, has o have, not, el verbo en pasado participio, y yet. En las frases interrogativas escribimos has o have, el sujeto, el verbo en pasado participio y yet acompañado del signo de interrogación. Ejemplos. Bueno, entre sus ejemplos están I haven't read it yet, que significa yo no lo he leído todavía. Y en la interrogativa, have you read it yet? ¿Ya lo has leído? El siguiente adverbio es ever. Bueno, ever significa alguna vez. Ahora vamos a ver su estructura. Solamente tiene estructura positiva e interrogativa. Ever lo utilizamos para decir que algo ha sucedido alguna vez o para preguntarle a alguien que si ya ha hecho algo o le ha pasado algo. Bueno, entonces vamos a ver la estructura. Positiva es sujeto, has o have, ever y el verbo en pasado participio. En las oraciones interrogativas escribimos primero has o have, el sujeto, ever, el verbo en pasado participio y el signo de interrogación. Los ejemplos que yo puse fue they have ever met a party. Ellos alguna vez han hecho una fiesta. Have you ever studied English? ¿Alguna vez has estudiado inglés? El siguiente adverbio es for. Bueno, aquí vemos que están las tres estructuras. For significa por y lo utilizamos para decir que algo ha sucedido durante algún tiempo desde el pasado hasta el presente. Entonces, vamos a ver la estructura positiva que es sujeto, have o has, el verbo en pasado participio, for y el periodo que queremos mencionar. Cuando es negativa es el sujeto, has o have, not, el verbo en pasado participio, for y el periodo. Y cuando es una interrogación, bueno, pues entonces ponemos primero has o have, el sujeto, el verbo en pasado participio, for y el periodo acompañado del signo de interrogación. Los ejemplos son los siguientes. I've studied for 3 days. Yo he estudiado por 3 días. I haven't been to that restaurant for 6 months. Yo no he estado en el restaurante por 6 meses. He has slept for 12 hours. Él ha dormido por 12 horas. El siguiente es just. Just significa acaba de o justo. Lo utilizamos para decir que algo obviamente acaba de suceder. Como vemos, tiene las tres estructuras, positiva, negativa e interrogativa. Vamos a ver. La positiva es sujeto, have o has, just y el verbo en pasado participio. Cuando es negativa es el sujeto, have o has, not, just y el verbo en pasado participio. Cuando es una oración interrogativa, entonces escribimos primero have o has, sujeto, just, el verbo en pasado participio y agregamos el signo de interrogación. Los ejemplos son los siguientes. I have just studied the lesson. Yo justo he acabado de estudiar la lección. She hasn't just arrived. Ella no acaba de llegar. Have you just met my mother? ¿Acabas de conocer a mi mamá? El siguiente adverbio es since. Bueno, tiene las tres estructuras, negativa, positiva e interrogativa. Empezamos con la positiva. Sujeto, have o has, el verbo en pasado participio, since y agregamos el periodo. En la negativa es el sujeto, has o have, agregamos not, el verbo en pasado participio, since y el periodo. Y por último, en las oraciones interrogativas, agregamos have o has, sujeto, verbo en pasado participio, since, el periodo y el signo de interrogación. Los ejemplos son los siguientes. Maya has lived in the USA since 2007.
Maya ha vivido en Estados Unidos desde el 2007. I haven't worked for my uncle since June. Ella no ha trabajado para mi tía desde junio. Y la oración interrogativa es la siguiente. Have I worked for my uncle since June? ¿Has trabajado para mi tía desde junio? Entonces, como pudimos ver, sin significa desde. El siguiente adverbio es never. Never significa nunca. Este adverbio lo utilizamos solo en oraciones afirmativas e interrogativas. Entonces vamos a ver la estructura: sujeto, have o has, never, y el verbo en pasado participio. En las oraciones interrogativas escribimos have o has, el sujeto, never, el verbo en pasado participio y el signo de interrogación. Los ejemplos son los siguientes. I have never been to Florida, que significa yo nunca he estado en Florida. Y have you never been to Mexico? ¿Tú nunca has estado en México? Bueno, el siguiente adverbio es always. Always significa siempre. Tiene las tres estructuras: positiva, negativa e interrogativa. Entonces vamos a empezar con las estructuras. Para la positiva es sujeto, have o has, always, el verbo en pasado participio. En las oraciones negativas es sujeto, have o has, not, always y el verbo en pasado participio. En las oraciones interrogativas es have o has, sujeto, always, el verbo en pasado participio y agregamos el signo de interrogación. Los ejemplos son: she has always been here. Ella siempre ha estado aquí. She hasn't always liked dancing. A ella no siempre le ha gustado bailar. Have we always wanted to go to Paris? Nosotros siempre hemos querido ir a París. Ahora vamos a ver que también el pasado simple tiene adverbios. Es muy común que en ciertas ocasiones nos topemos con el pasado simple y no sepamos cómo responder y saber si se trata del pasado simple o del presente perfecto. Una de las características más comunes y la forma en la que diferenciamos más rápido es por medio de los mismos adverbios, ya que el pasado simple tiene adverbios como last, ago, yesterday. Last puede ser last day, last week, last month, last year, es decir, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Y pues también tenemos ago y yesterday. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que aprendamos a diferenciar entre el pasado simple y el presente perfecto. Ahora vamos a ver las diferencias en estas oraciones del presente perfecto con el pasado simple. La primera es I have visited Paris 3 times. Yo he visitado París 3 veces. Nos está indicando que visitó París, pero no nos dice que la acción ha terminado. O sea que puede haber más veces que va a visitar París. Entonces estamos hablando de un presente perfecto. Además de que la estructura es el sujeto, have o has, y el verbo en pasado participio. Ahora dice, last year I visited Paris. Estamos hablando de un pasado simple. ¿Por qué? Para empezar está mencionando last year. Entonces sabemos que ese es un adverbio del pasado simple. Ok, la siguiente es last month I went to Scotland. El mes pasado yo visité Escocia. Entonces, desde que vemos last month, ya sabemos que se refiere a un pasado simple porque es un adverbio. Entonces, cuando decimos I went to Scotland, ya nada más vemos que está el sujeto y el verbo en pasado. Si hubiera un have o un has, en este caso have, entonces sería un presente perfecto, pero no. Bueno, dice I'm sorry, John isn't here now. He has gone to the shops. Lo siento, John no está aquí ahora, él ha ido de compras. Cuando decimos que él no ha estado aquí ahora, nos estamos refiriendo a algo que está pasando,
que no ha terminado. Y cuando dice he has gone, entonces estamos viendo el sujeto, has, y el verbo en pasado participio. Entonces es presente perfecto. Ahora dice, I have drunk 3 cups of coffee this morning. Yo he tomado 3 tazas de café esta mañana. Cuando vemos que dice I have drunk, estamos viendo que es la clara estructura del presente perfecto. Y además dice this morning, que también puede ser utilizada para el pasado simple, pero con el contexto ya vemos que es presente perfecto. Y por último, I drank 7 cups of coffee yesterday. Yo he tomado 7 tazas de café ayer. Entonces, ¿cómo vemos la diferencia? Bueno, porque aquí dice I drank, no dice I have drunk. Entonces ya vemos que es un verbo, ya estamos viendo que es una oración en pasado simple porque no hay un have y porque ya nos dice que es ayer. Ok, ahora estos son los últimos ejemplos, pero los considero también importantes para poder distinguir las estructuras del pasado simple y el presente perfecto, que son have you ever eaten ants, que dice ¿tú alguna vez has comido hormigas? Bueno, cuando vemos que dice have you, tenemos que entender que ya nos está hablando del presente perfecto. En cambio, en el siguiente ejemplo dice did you ever drink tea when you lived in England last year? Aunque estamos viendo aquí que dice ever, estamos notando también que dice did you ever. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que es una acción. Cuando nos dice did, sabemos que es pasado. Entonces, la oración está en pasado porque también acá tiene last year, y last year es un adverbio para pasado. Cuando vimos she didn't like it, estamos diciendo a ella no le gustó eso, ¿ok? Cuando dice didn't, ya sabemos que es pasado simple. Y entonces nos está diciendo que no le gustó. Cuando dice she hasn't liked it, que está diciendo a ella no le ha gustado esto. ¿Por qué nos damos cuenta que es presente perfecto? Porque está el sujeto, has, not, y el verbo en pasado participio. Estas son oraciones que se ven fáciles, pero al identificar que hay un did, entonces ya nos damos cuenta que es un pasado simple. Como conclusión, el presente perfecto es un tema que nos ayuda a mencionar cosas que tienen un significado para nosotros en el presente y que ya llevan ocurriendo desde el pasado, pero que no han terminado. Porque en caso de ser así, entonces estaríamos hablando del pasado simple. Es importante saber distinguirlo y saber expresarlo de una manera adecuada. Bueno, pues eso fue lo más importante en esta tercera unidad. Son cosas clave para la evaluación, son cosas clave para el aprendizaje y pues espero les haya gustado.